Escalas termométricas. Ya hemos definido lo que es la temperatura y es una medida. Y como ende, tenemos que encontrar una unidad con la cual podemos establecer justamente esa medida. Y para la temperatura, en nuestro día a día, nosotros nos hemos encontrado con muchas escalas. Bueno, específicamente 3. Los Celsius, que es justamente aquí en México, se utiliza para todo. Por ejemplo, para dar el tiempo, para, no sé, un instructivo de alguna comida que tengas que poner en el horno, etcétera. O, por ejemplo, también el termómetro, cuando medimos nuestra propia temperatura. Después de ahí tenemos también la escala Fahrenheit, que esta escala, aunque no es muy usada, sí se llega a utilizar justamente en pocos países, por ejemplo Estados Unidos. Ahí usan comúnmente la escala Fahrenheit. Y tenemos otra escala que a lo mejor no es muy conocida, pero si nos suena, si hemos tenido cursos de física, que es la escala Kelvin. Justamente esta escala es la escala universal de la temperatura, es decir, en los laboratorios y en cualquier investigación científica, si tienen que mencionarse la temperatura de algo, se va a tener que mencionar en escala Kelvin. O si lo llegan a mencionar en alguna otra escala, es completamente obligatorio en algún momento mencionarla en su equivalencia en escala Kelvin. Pero bueno, ¿cómo vamos a definir justamente estas escalas termométricas? Pues bien, vamos a tener en cuenta dos puntos. Tener en cuenta dos puntos. ¿Cuáles son estos dos puntos? Pues nos vamos a apoyar justamente en el agua. Nosotros hemos visto que el agua se evapora, se congela y se convierte en líquido a ciertas temperaturas. Entonces, justamente esas temperaturas se van a establecer entre la separación de ambos puntos. Por ejemplo, ¿qué ambos puntos? El punto en el que se congela el agua y en el punto en el que se evapora. Entonces, vamos a establecer el punto fijo inferior, que va a ser el punto de fusión del hielo. Que esto es cuando el hielo pasa a agua. ¿Qué pasa con este punto? Pues coexisten agua líquida y hielo en equilibrio térmico. Es decir, que el agua líquida y el hielo van a tener la misma temperatura. Y aquí vamos a poner a una ATM. ¿Qué es una ATM? Pues es una unidad de presión. Y esto quiere decir a una atmósfera. Para que lo entiendan mejor, si lo hacen en una playa al nivel del mar, justamente podrán encontrar el punto fijo inferior. Y el segundo punto es el punto fijo superior. Y como justamente lo mencioné hace rato, es donde ebulle el agua. Es decir, se convierte en vapor. Entonces, ¿qué pasa? Coexisten agua líquida y vapor de agua en equilibrio térmico. A una ATM, es decir, también si lo hacen a nivel del mar, es justamente en una playa, por ejemplo, pues van a poder encontrar ese punto fijo superior. Ahora, ¿por qué se establecen estos dos puntos? Para poder establecer nuestras escalas. La primera escala que vamos a definir es la escala Celsius.
se le asigna en la escala Celsius los 0 grados Celsius al punto fijo inferior y los 100 grados centígrados, 100 grados Celsius al punto fijo superior. Es decir, vamos a establecer esta escala. Nosotros tenemos el punto justamente en donde vamos a llamarlo 0 grados Celsius y el punto donde van a ser los 100 grados Celsius. Entonces, en esto punto van a coexistir hielo, supónganse que este es un cubito de hielo, y agua líquida en equilibrio térmico. Y aquí va a existir agua líquida y vapor de agua. El vapor de agua se puede así como unos puntitos, partículas de agua. Es vapor de agua. Bien. Nota importante. De los 0 a los 100, ¿cuántos hay? Pues van dividiendo 1 grado Celsius, 2 Celsius. Aquí en la mitad van a tener 50 grados Celsius, 75. Es decir, que se divide en 100 grados. La escala. Además de que obviamente podemos avanzar más adelante de los 100 grados Celsius y podemos retroceder más de los 0 grados. Aquí, por ejemplo, el menos 1 grado Celsius. Y así sucesivamente, menos 2, menos 3, menos 20, menos 50. Bien. La siguiente escala es la escala Fahrenheit. Fahrenheit. ¿Qué pasa con esta escala? Le asigna los 32 grados Fahrenheit al punto fijo inferior, que en los Celsius, ¿cuánto teníamos ahí? 0 grados Celsius, ¿no? Y 212 grados Fahrenheit al punto fijo superior. Y lo mismo, vamos a tener esta escalita. Nada más con la diferencia de que no vamos a tener grados Celsius. Vamos a tener otra cosa. Aquí, a este punto fijo inferior, le vamos a poner los 32 grados Fahrenheit. Y aquí, los 212 grados Fahrenheit. De igual forma, vas avanzando grado por grado. Grado por grado. Y también puedes pasar más adelante de los 212 grados Fahrenheit. Y obviamente retroceder también, por ejemplo, hasta los 0 grados Fahrenheit y mucho más atrás, menos 1 grado Fahrenheit, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como los dos escalas justamente miden temperatura, obviamente debe haber una relación entre ellas, porque si yo mido 32 grados Fahrenheit, es lo mismo que yo midiera 0 grados Celsius. Pero si yo mido 100 grados Celsius, ¿cuánto estaré midiendo? 212 grados Fahrenheit. Eso es fácil, porque coinciden con los puntos fijo inferior y superior respectivamente.
Pero si yo quiero saber cuánto equivale 100 grados Fahrenheit, ¿cómo voy a poder encontrar la equivalencia a grados Celsius? Porque justamente esos 100 grados Fahrenheit, digamos que sería el punto donde, ¿qué podríamos decir? Si nosotros ponemos el hielo en nuestra botella de jugo, por ejemplo, podrían suponer que los 100 grados Fahrenheit es justamente el punto en donde hay equilibrio térmico entre el hielo y el jugo, supongamos. Pero yo sé que son los 100 grados Fahrenheit, pero yo quiero también establecer ese punto en grados Celsius. ¿Cuánto va a equivaler? Pues bien, para eso vamos a utilizar las conversiones. Las conversiones nos van a ayudar para poder encontrar esto. Entonces, primero va a ser de Fahrenheit a Celsius. Entonces, voy a tomar mi temperatura en Celsius, que es lo que yo quiero encontrar, y voy a hacer esto. Voy a multiplicar 5 novenos por mi temperatura en grados Fahrenheit, que es la que yo conozco, menos 32. Y con ello obtendré mi respuesta en grados Celsius. Ahora, vamos a pasar de Celsius a Fahrenheit. Si nosotros de esta ecuación que tenemos arriba despejamos la TF, vamos a tener que TF es igual. Voy a multiplicar 9 quintos por mi temperatura en grados Celsius más 32. Entonces, ¿cómo voy a saber esta ecuación de conversión? Pues simplemente me puedo aprender ya sea la de arriba o la de abajo, y cuando me pidan cierta conversión, pues lo único que voy a hacer es despejar la temperatura que yo quiero. Me puedo aprender justamente esta, de Celsius a Fahrenheit. Y si yo quiero convertir de Fahrenheit a Celsius, simplemente despejaré mi temperatura en Celsius y la pondré de este lado izquierdo como está en esta ecuación. No es muy difícil, nada del otro mundo, algo con lo que ustedes pueden. Ahora, vamos con la última escala, que es justamente la escala universal. Y vamos a poner la escala Kelvin. Ahora, a esta escala se le conoce como la escala absoluta. Y el punto fijo inferior se establece en los 273.15 kelvins. Vean, el punto fijo inferior en donde los Celsius era 0 grados Celsius y en Fahrenheit era los 32 grados Fahrenheit, en la escala Kelvin vamos a tener 273.15 grados Kelvin. Ahora, la equivalencia con los grados Celsius a Kelvin la vamos a tener de la siguiente forma. Si yo quiero saber mi temperatura en kelvins, simplemente voy a tomar mi temperatura en Celsius y le voy a sumar los 273.15 grados. Es decir, que avanzar 1 grado Celsius
Celsius es lo mismo que avanzar 1 grado Kelvin. Ahora, el 0 Kelvin representa el 0 absoluto. Quiere decir, es decir, en el punto donde los átomos dejan de moverse. Es decir, que la energía cinética de los átomos es completamente igual a 0. Más adelante vamos a ver que justamente llegar a esa temperatura es imposible, los 0 grados Kelvin, porque no se puede llegar al 0 absoluto. Nos podemos aproximar lo más cercano posible, pero no vamos a poder conseguir los 0 grados Kelvin. Y obviamente los 0 grados Kelvin representan menos 273 grados Celsius. Yo tendría que recorrer 273 grados Celsius hacia la izquierda, es decir, irme en los lados negativos y podría representar el 0 grado Kelvin, el 0 absoluto. Es decir, el 0 grados Kelvin es muy distinto al 0 grados Celsius, porque representan diferentes puntos. El 0 grados Celsius es equivalente al punto fijo inferior, justamente donde se definen los 273 grados Kelvin en el punto fijo inferior. Y el 0 grados Celsius se establece en el punto en el que ya no hay energía. Y pues eso es imposible.